A primera vista, el ego inflado y tener autoestima parecen similares. En ambos casos, una persona puede verse segura, firme, incluso muy convencida de sí misma. Pero en el fondo son dos experiencias emocionales completamente diferentes. Una es saludable y te construye, y la otra es frágil y te desgasta. Y distinguirlas puede cambiar la forma en que te entiendes y la forma en la que te relacionas con los demás. Para comenzar, quiero que imagines lo siguiente. Piensa en una casa firme con columnas sólidas, cimientos bien hechos y paredes que aguantan el paso del tiempo. Esa casa representa la autoestima. Ahora piensa en un globo, grande, llamativo, colorido. Cuando lo ves parece imponente, pero está lleno de aire y cualquier aguja puede hacer que colapse. Ese globo representa el ego inflado. Así de distinta es la estabilidad de uno frente a la fragilidad del otro. La autoestima es la valoración realista y estable que una persona tiene de sí misma. No perfecta, no fantasiosa, sino real. Es poder decir, sé quién soy, conozco mis fortalezas, también mis debilidades, y aún así me considero valioso o valiosa. La autoestima se sostiene en autoconocimiento, en aceptación y en la capacidad de hablarte con respeto, incluso en tus peores días. No se basa en ser mejor que otros ni en demostrar nada. Nace desde adentro. En cambio, el ego inflado es una estrategia, es un mecanismo de defensa, una forma de protección. Es una imagen exagerada de uno mismo que se construye para tapar inseguridades profundas. El ego inflado necesita sentirse superior, necesita atención constante y reconocimiento. Y cuando no lo obtiene, se derrumba. Por eso decimos que es frágil, porque depende por completo de lo que pasa afuera. Quiero explicar un poco más cómo se forman cada uno, porque esa parte es clave. La autoestima suele crecer en ambientes donde se valida a la persona, donde se reconoce el esfuerzo, se fomenta la curiosidad y donde se puede fallar sin que eso destruya el valor personal. Crece cuando te conocen y te aceptan por quien eres. Crece más cuando tú mismo o tú misma te atreves a mirarte con honestidad. En cambio, el ego inflado o excesivo tiene un origen muy distinto. Muchas veces nace de heridas de infancia, es decir, falta de afecto, exigencia exagerada, críticas constantes, comparaciones o incluso momentos en los que aprendiste que tu valor dependía de destacar. También puede surgir de vivencias donde fallar era peligroso o humillante. Entonces la persona empieza a crear una imagen grandiosa para protegerse, una especie de armadura emocional que dice: si yo soy más, si yo soy mejor, si yo aparento seguridad absoluta, nadie podrá lastimarme. El problema es que esa armadura pesa mucho. Aquí viene algo muy importante. La autoestima te da paz, el ego inflado en cambio te da tensión. Cuando tienes autoestima puedes reconocer un error sin desmoronarte. Puedes decir, no sé, explícame si no entiendes algo. Puedes soltar el control, puedes disfrutar los logros de otros y puedes pedir ayuda sin sentir vergüenza. En cambio, el ego inflado reacciona a la defensiva ante cualquier cosa que parezca una amenaza. Una crítica puede sentirse como un ataque mortal. Un error puede vivirse como un fracaso total. Y el éxito de otro puede sentirse como una humillación. Por eso la persona con ego inflado tiende a justificarse, a culpar y a exagerar. No porque sea mala persona, sino porque está tratando de proteger un yo interno que se siente muy vulnerable. Vamos a ver esto en situaciones reales porque ahí es donde se ve más claro. En el trabajo, una persona con autoestima puede decir: no entiendo esta parte, ¿me ayuda? Se capacita, pregunta, crece. En cambio, una persona con ego inflado siente que admitir ignorancia es una debilidad. Finge que sabe, se enoja si la corrigen y evita situaciones donde pueda quedar expuesta. Por otro lado, en una relación de pareja, la persona con autoestima se comunica, expresa molestias y establece límites. Sabe que un conflicto no amenaza su valor personal. La persona con ego inflado, en cambio, necesita
cuesta tener la razón, le cuesta pedir perdón, le cuesta sostener un desacuerdo sin sentir que su identidad está en riesgo. En redes sociales la diferencia es todavía más evidente. La persona con autoestima publica algo porque le gusta. Si tiene pocos likes, le da igual. La persona con ego inflado busca aprobación constantemente. Si una publicación no tiene la respuesta que esperaba, la borra, se siente mal o trata de llamar más la atención. Quiero que pienses en estas preguntas para identificar en dónde estás tú o en dónde están las personas que te rodean. ¿Te sientes obligado u obligada a impresionar siempre? ¿Te cuesta admitir errores? ¿Te comparas todo el tiempo? ¿Te sientes menos si alguien destaca más que tú? ¿Buscas validación para sentirte valioso o valiosa? Si estas preguntas te resuenan, puede ser que el ego esté tomando espacio. No es algo malo, pero sí es algo que vale la pena observar, porque el ego inflado o excesivo termina drenando mucha energía emocional. Y ahora piensa en el otro lado. ¿Puedo aceptar mis defectos sin destruirme? ¿Puedo pedir ayuda sin sentir vergüenza? ¿Puedo equivocarme sin pensar que eso define mi valor? ¿Puedo alegrarme genuinamente por otras personas? Estas preguntas suelen reflejar una autoestima mucho más sólida. Un punto que me interesa dejarte muy claro es este. El ego inflado parece seguridad, pero no lo es. La autoestima no siempre es ruidosa. A veces es tranquila, silenciosa y firme. No necesita demostrar nada. El ego inflado, en cambio, necesita constante atención, reconocimiento y aplausos. Y cuando no los obtiene, aparece la irritabilidad, la frustración y el estar a la defensiva. La autoestima está hecha de realidad y el ego inflado de fantasía. Y no se trata de juzgar a las personas que operan desde un ego inflado. Muchas veces lo hacen porque no aprendieron otra forma de protegerse, porque nadie les enseñó cómo se siente ser suficiente sin tener que ganar, sin tener que competir o sin tener que impresionar. Y eso es profundamente humano. La buena noticia es que sí podemos fortalecer la autoestima y desinflar el ego. ¿Cómo? Primero, con autoconocimiento real. Observar quién eres sin maquillarlo. Reconocer tus virtudes, sí, pero también lo que te duele, lo que te asusta y lo que te cuesta. Segundo, con autocompasión. No puedes construir una autoestima sólida si te tratas con dureza cada vez que fallas. La autocompasión no significa justificar todo, significa acompañarte con humanidad. Tercero, aceptando tu vulnerabilidad. Permitir que otros te vean de verdad. Decir no sé, me equivoqué, me siento insegura o inseguro. La vulnerabilidad es una de las formas más potentes de fortalecer la identidad real. Cuarto, practicando límites sanos. Decir no gracias, hasta aquí, esto no me funciona, pues el ego inflado impone, pero la autoestima se protege sin invadir. Quinto, soltando la comparación. La comparación constante alimenta la ilusión de que tu valor depende de estar arriba de alguien más, y eso nunca se sostiene. Y por último, buscando retroalimentación sincera, no halagos. Los halagos inflan, la retroalimentación en cambio te ayuda a crecer. Quiero profundizar en algo que a muchas personas les sorprende cuando lo escuchan por primera vez. Un ego inflado no significa que la persona se ama demasiado, significa que se ama muy poco. La imagen grandiosa, esa actitud de yo soy más, yo nunca fallo, yo siempre tengo la razón, no es un reflejo de seguridad, es un reflejo de miedo. Miedo a no ser suficiente, a ser visto como realmente se siente por dentro y a la posibilidad de no valer tanto como aparenta. El ego inflado nace cuando la autoestima no es capaz de sostener a la persona, cuando la autoestima está herida, fragmentada, incompleta. El ego entra como un personaje alterno que dice no te preocupes, yo te protejo, yo voy a ser quien tú no puedes ser. Pero aquí está lo crítico. El ego inflado no repara la herida, solo la cubre. Es como poner una capa de pintura sobre una pared que está húmeda por dentro. Por fuera se ve bonita, nueva e impecable, pero tarde o temprano la humedad vuelve a brotar. Y eso pasa con las personas que exhiben superioridad como mecanismo de defensa. Esta
estas personas parecen fuertes, pero en cuanto a algo cuestiona esa imagen, una crítica, un error, un rechazo, un fracaso, la reacción es intensa, no porque sean arrogantes por naturaleza, sino porque su estructura emocional interna no puede sostener ese golpe. Y aquí quiero que te quedes con una frase clave: la autoestima te permite ser humano o humana, mientras que el ego inflado te obliga a ser perfecta o perfecto. Cuando tienes autoestima puedes fallar. Cuando tienes ego inflado, fallar es una amenaza. Cuando tienes autoestima puedes decir no sé, pero con ego inflado esa frase jamás puede salir. Cuando tienes autoestima no necesitas aplausos para sentirte valiosa o valioso, mientras con el ego inflado los aplausos son como el oxígeno. Por eso decimos que detrás del ego inflado hay una autoestima baja, porque esa necesidad constante de validación no aparece en una persona que se siente segura de su propio valor. La persona con ego inflado vive con un vacío interno que intenta llenar con reconocimiento externo, y ese vacío no se llena nunca porque proviene de algo que no se ha trabajado, el sentido interno de valor. Imagina que todos tenemos un termómetro interno de valor personal. Cuando la autoestima es adecuada o sana, ese termómetro está calibrado correctamente. Si haces algo bien, sube un poco, y si haces algo mal, baja un poco, pero siempre está dentro de un rango estable. Cuando la autoestima es baja, ese termómetro está roto y la persona no confía en su propia medición interna. Entonces, ¿qué hace? Busca termómetros externos: las opiniones, las miradas, los likes, los logros o las comparaciones. El ego inflado aparece para manipular ese termómetro externo. Es la voz interna que dice: si te ves grande, la gente va a pensar que vales, y si la gente piensa que vales, tal vez tú también lo creas, pero en el fondo no lo cree, solo lo actúa, y actuar valor no es lo mismo que sentir valor. Por eso, aunque desde afuera parezca que la persona tiene demasiada autoestima, en realidad tiene muy poca, porque si la autoestima fuera alta, no habría necesidad de demostrar nada. De hecho, una persona con autoestima sana es mucho más tranquila, flexible, capaz de reírse de sí misma, capaz de decir no sé, y capaz de admirar a otros sin sentirse amenazada, porque su valor interno no depende del entorno. El ego inflado no es grandeza, es un intento desesperado de ocultar pequeñez emocional. Y quiero remarcar algo más: las personas con ego inflado no son malas, están protegiendo partes muy sensibles de su historia. Muchas veces fueron niños o niñas que aprendieron que su valor debía sustentarse en logros, perfección, superioridad o admiración. Por eso el ego inflado es en realidad un niño herido gritando: si no soy perfecto, no merezco amor. Y la invitación para quienes se identifiquen con esta parte no es culparse, sino mirarse con compasión, reconocer que ese personaje exagerado nació para sobrevivir emocionalmente, pero no es necesario para vivir una vida adulta auténtica, estable y en paz. La verdadera autoestima no se grita, ni se presume, ni busca ganar todos los debates, ni tener siempre la razón o demostrar nada. La verdadera autoestima se siente, es silenciosa, firme y profunda, mientras el ego inflado se actúa, es ruidoso, inquieto y hambriento. Entender esta diferencia no solo te ayuda a comprenderte a ti, también ayuda a ver a los demás con más compasión. A veces la persona más soberbia del cuarto es en el fondo la que más duda de sí misma. Y así finalizo en esta ocasión con este episodio, esperando que te haya aportado un conocimiento valioso, sobre todo para comprenderte a ti y a los demás, y que puedas utilizarlo próximamente en las situaciones que más te convengan. Espero que pases un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de en qué momento me estés escuchando. No olvides que si el episodio fue de tu agrado, me puedes apoyar compartiéndolo, calificándolo con 5 estrellas o dejando un pulgar arriba, dependiendo de desde dónde me estés escuchando. Y me despido esperando que me escuches en el siguiente episodio. Hasta pronto.